Yo, bueno, lo conocía a Agustín Gordillo, era una de esas personas que se mencionaban en mi casa cuando yo todavía ni siquiera había decidido estudiar Derecho, por alguna razón, evidentemente no pasaba desapercibido. Y bueno, cuando decidí seguir Derecho, avancé un poco en la carrera, uno de los consejos que me dio mi viejo, que habló hoy en el video, fue cursar administrativo en alguna de las comisiones de la cátedra de Agustín Gordillo. Por esas cosas raras que uno hace de joven, no le hice caso. Pero sí otros amigos míos, compañeros de la facultad, que cursaron con Gordillo, y yo veía que se producía una transformación en ellos, una especie de fenómeno sobrenatural. Y entonces eso me dio mucha curiosidad y mucha inquietud. Y entonces después, ya al final de la carrera, me anoté en el curso de Mario, de contratos administrativos. Y bueno, Mario tuvo la gentileza de invitarme a ser ayudante de él después de que terminó el curso y bueno, un poco impulsó mi ingreso en la cátedra. Ahí se produjo como un hecho crucial que, bueno, después yo a Gordillo lo vi en algunos lugares, me lo presentaron, etcétera, pero un hecho crucial que fue el examen de ingreso a la carrera docente. Yo además, bueno, ya daba clases y ejercía la docencia en el Derecho Constitucional, que fue con lo que finalmente después me quedé. Y entonces, bueno, preparé una guía de análisis del presente Peralta, aquel de la Corte sobre el plan Bonex, etcétera, que yo pensé que estaba impecable, pensé que lo iba a incluso lo iba a impresionar a Gordillo, ¿no? Dios mío. Bueno, me comí un paseo. Me empezó a hacer preguntas incisivas, certeras, sobre hechos que yo no tenía la menor idea, porque no están expuestos en la sentencia no los menciona, es decir, ese caso tiene una riqueza fáctica extraordinaria, eso lo iba a estudiar, lo iba a investigar realmente mucho después. Y paradójicamente Agustín me iba a dar la oportunidad de publicarlo eso en unos libros que se hicieron a propósito de una jornada sobre derecho administrativo de la emergencia, allá por 2002, 2003. Pero ese fue la bofetada, ¿sí? que yo necesitaba realmente para consubstanciarme con el método, ¿no? Con el cual ya había dado mis primeros pasos con Mario en el curso de contratos. Bueno, a partir de ahí, bueno, participé de la actualización de algunas ediciones del tratado y después, bueno, ya les dije, me dediqué más al derecho constitucional. Sin embargo, Agustín, con su generosidad ilimitada, siempre me invitaba a publicar en aquellas obras que él promovía, bueno, artículos y opiniones sobre derecho constitucional. Bueno, y yo particularmente en mis cursos de derecho constitucional ejecuto y aplico rigurosamente el método de casos, cosa que no es muy generalizada en nuestra facultad, y acá quiero hacer un primer asterisco respecto de nuestra escrupulosidad por el cumplimiento de las normas, porque la aplicación del método de casos es una obligación normativa en la facultad, está establecida en el reglamento de cursos. Sin embargo, todos sabemos que ni allá en mi época de estudiante, hace 35 años, ni ahora es lo común, ni lo más frecuente, ni lo normal. Bueno, ese es digamos, un primer legado de Agustín, lo relativo al método.
Después, bueno, al momento de pensar qué decir hoy, imaginé, bueno, una exposición sobre las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho administrativo que iban a aburrir a todos. Hoy se dijo acá, primero se dijo que eran primos hermanos, después se dijo que eran padre e hijo. Bueno, para mí son la misma persona, es decir, no hay ninguna diferencia. A lo sumo son dos planos distintos de un mismo fenómeno, que es el derecho público. Pero en un momento dije, ¿qué diría Agustín de esto que estoy preparando? Diría que es un embole, que es una cosa que no tiene ningún propósito, que es algo que puedo escribir y después cada uno puede leer cómodamente. Y pensé en otro de sus legados, de ese decálogo que se decía hoy, que era justamente esta característica de Agustín. Hace un rato Ismael Ferrando decía que Agustín era un jugado. ¿Qué quería decir que era un jugado? Era una persona con un enorme espíritu crítico, que rechazaba la definición del derecho como el orden jurídico formal, ¿sí? Y el dogmatismo normativista, que tanto también rechazaba, etc. Y era un disconforme con el estado de cosas de nuestro país, con el estado de cosas institucional, con el estado de cosas económico, con nuestro estancamiento. Y todo lo que Agustín Gordillo de alguna manera impulsó, propugnó y su tarea tenía como propósito un fin práctico. Es decir, que las cosas mejoraran, poner su granito de arena o su grano de mostaza. Yo tengo un hermano que es ingeniero y un día, cuando era muy chiquito, alguien le preguntó, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y él dijo, bueno, yo quiero hacer cosas que sirvan, no hacer papeles como mi papá. Bueno, mi viejo le contó esa anécdota a Agustín lo incorporó, que está en la página 1, en la página 2 del método, la anécdota. Y realmente él concebía el derecho como una posibilidad de hacer cosas, de mejorar las cosas. Entonces, eso debe partir necesariamente de una descripción cruda, como la que él hacía, del estado de cosas imperante. En este caso yo me voy a referir a lo institucional. Voy a tratar de, muy humildemente, emular al maestro y voy a trazar un somero panorama del estado actual de nuestras instituciones. Agustín, bueno, estos días estuve viendo algunos videos ahí en YouTube. Hay uno muy gracioso porque era una persona muy locuaz y sumamente divertida. Decía, bueno, que una vez Jorge Tristán Bosch le había contado que lo habían citado a una reunión a las 8 y entonces él llegó a las 8, pero en realidad se dio cuenta que debió llegar 8 menos 10. Y bueno, que en definitiva un poco la conclusión era que la primera pauta para medir la seguridad jurídica, la juridicidad de la que él tanto hablaba, que ahora está incluida en la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo como principio, de un país es la puntualidad, ¿no? Es una idea simple y sencilla que nos da una idea de hacia dónde quiere ir. Bueno, vamos a ver cómo estamos de puntualidad hoy en nuestro país y de juridicidad. Tomemos al Congreso de la Nación. Anoté primero, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está compuesta de manera inconstitucional, lisa y llanamente, de acuerdo con un decreto ley del año 1983, 22.847, llamada Ley Viñone por algunos, para identificarla, donde se establece la sobrerepresentación de algunos
distritos electorales, un montón de distritos electorales, todas las provincias patagónicas, La Rioja, Catamarca, donde se le impone un mínimo de 5 diputados. Cuando la Constitución establece una regla que es muy clara. En los distritos se eligen cantidad de diputados proporcionales a la cantidad de población. Y en la Cámara de Diputados está representado el pueblo de la nación y no las provincias. Las provincias, respecto de diputados, son distritos electorales, nada más. No solo eso, sino que además no se cumple con la fijación de la cantidad de diputados y de la base de representación luego de cada censo, como dice el artículo 45 de la Constitución, que dice, luego de cada censo el Congreso fijará la base de representación, fijará la representación con arreglo a cada censo. Bueno, esto incluso fue objeto de una acción judicial fallada por la Cámara Nacional Electoral, se llama Encuentro Vecinal Córdoba, del año 2018. La Cámara Nacional Electoral, ¿qué hace? Y bueno, exhorta al Congreso a que cumpla con el artículo 45 de la Constitución. La actora después pide la ejecución de esa sentencia que hace la Cámara Nacional Electoral en el 2020. Reitera la exhortación al Congreso y ahí estamos. Primer punto. Segundo, el Congreso se encuentra en mora respecto de, algo se dijo hoy, designar al defensor del pueblo de la nación, desde hace 15 años, una autoridad constitucional, que es vital para la defensa de los derechos en sede judicial, porque tiene legitimación procesal en los procesos colectivos. También ahí hay una acción judicial de la Asociación de Derechos Civiles, con sentencia del 2016 de la Sala 3. Curiosamente, en este caso y en el anterior que les dije, el Estado no recurrió a la Corte, prefirió, bueno, dejémoslo ahí, ¿no?, para que se note menos. ¿Qué hace la Sala 3 de la Cámara de lo Contencioso Federal? Exhorta al Congreso a que designe al defensor del pueblo. 2016, 8 años de demora en cumplir ahora con una sentencia judicial. Reglamentar los procesos colectivos, 30 años de demora por parte del Congreso. Sancionar una ley de coparticipación federal de impuestos conforme con las pautas del artículo 75, inciso 2, incorporado en la reforma del 94, 28 años de demora, si contemplamos que una disposición transitoria de la Constitución le dio un changüí al Congreso para que antes del final del ejercicio 1996 sancionara esa nueva ley de coparticipación. Mora, pero aparte no solamente la mora, sino que la ausencia total de iniciativas en este sentido. No pasa nada. Nadie siente que esto sea un mandato imperativo y obligatorio. Y se pueden hacer muchas cosas, no la tarea imposible que decía Mercedes Abeldaño esta mañana. No es la tarea imposible. Se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer una convocatoria a las jurisdicciones, a que expresen sus pretensiones de coparticipación, empezar a ordenar el procedimiento, ¿sí? Quizás sancionar una ley que establezca un cronograma. Hay muchas ideas dando vueltas, pero en concreto las instituciones, el Congreso no hace nada. También está en mora el Congreso en dictar una ley orgánica del Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte declarara la inconstitucionalidad de la integración que se le dio por la Ley 26.080 del año 2005. Sigue en mora y claro, como aparte la Corte revivió la ley que estaba vigente de antes, y bueno, ahí tenemos al Consejo de la Magistratura, al que me voy a dedicar ahora cuando llegue al Poder Judicial. Bueno, ni hablar, traspasar la justicia nacional ordinaria de la capital federal de la nación a la ciudad autónoma de Buenos Aires, tema que los jueces que integran la justicia ordinaria se oponen, pero es un tema saldado, ya la Corte dijo que el traspaso se tiene que hacer. En el ámbito académico me parece que predomina muchísimo la idea de que el traspaso es necesario y absolutamente inexorable. Bueno, y finalmente, para
mencionar algo relativo al derecho administrativo, aprobar un código procesal para los procesos contenciosos administrativos. En eso también está en mora el Congreso, y ya no sé de hace cuántos años, no sé si decir 60 o 70 años. Y en especial que reglamenten dos aspectos, como es uno, el acceso al proceso contencioso administrativo. Basta de dar vueltas con eso y apliquemos una vez las garantías constitucionales, y la ejecución de las sentencias contra el Estado, que para todos los que litigan coincidirán conmigo en calificar eso de tortuoso, ¿no? Como mínimo, o imposible. Bueno, imposible no, porque después de varios años, pero tortuoso. Bueno, si nos referimos al Poder Judicial, bueno, el jefe de gabinete va a dar su informe sobre la marcha del gobierno cuando se le da la gana. En lo que van de estos 7 meses, ahora el otro día fue la segunda vez, en algunos hubo periodos de tiempo donde pasaron 8 o 9 años sin que el jefe de gabinete fuera al Congreso, tal cual lo indica el artículo 100 de la Constitución. Ni hablar de todo este desmadre que son los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Con una novedad, en el año 2020, un decreto de necesidad de urgencia con contenido judicial, aquel que dispuso la intervención de la empresa Vicentín. Las intervenciones a una persona del derecho privado las realiza un juez, y hay un montón de legislación que prevé ese tipo de intervención. En este caso fue a través de un decreto, increíble, de contenido judicial. Y bueno, para repartir parejo, también como le gustaba a Agustín, vamos a decir también que en el año 2016 hubo algún genio jurídico que le sugirió al presidente que designe a 2 jueces de la Corte por decreto. No es un decreto de necesidad de urgencia exactamente, porque esa facultad está prevista en la Constitución, y ese decreto no se ejecutó, esa es la verdad. Después los jueces asumieron con el acuerdo del Senado, no llegó a ejecutarse. Pero esa facultad es absolutamente anacrónica, estaba prevista para el caso de cuando el Congreso, las cámaras del Congreso se reunían del 1 de mayo al 30 de septiembre y estaban en receso 7 meses del año. Ahí tenía sentido que el presidente pudiera designar en comisión hasta que se reanudaran las cámaras, las sesiones ordinarias del Congreso. Y ahora tenemos, un caso de exceso reglamentario que quizás Agustín lo llamaría el caso de los perros del presidente, ¿no? O algo por el estilo. Sería un lindo caso para la guía de casos. Bueno, no me quiero extender mucho más. Después en el Poder Judicial también hay un estado, o podemos dar cuenta de un estado grave en cuanto a la juridicidad y al respeto del orden constitucional. En el año 1996 la Corte dictó una acordada donde declaró que era inconstitucional que los jueces pagaran el impuesto a las ganancias. Digamos, había una ley que había eliminado esa exención e inmediatamente la Corte dictó una acordada, primera vez que ejerce el control de constitucionalidad de esa manera, que la firmaron todos, diciendo que de esa manera se afectaba la independencia judicial. ¿Por qué? Si se estaba adoptando la medida para todos al mismo tiempo, ¿la independencia de cuál y de quién se quería afectar ahí? Bueno, sin embargo, después se mantuvo, y la acordada se mantiene hasta el día de hoy. El Consejo de la Magistratura. Me acuerdo un seminario que hubo acá en nuestra facultad en 1994, muy poquito después de la reforma de la Constitución, donde disertó Agustín Gordillo. Todos hablaban loas de todo lo que se había incorporado a la Constitución. Cuando le tocó a Agustín, dijo: muchachos y muchachas, tranquilos. Acá el partido recién empieza. Esto es todo muy lindo, hay que ver esto cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cómo interactúa con las circunstancias políticas. El Consejo de la Magistratura es un buen ejemplo de eso. Nos parecía bárbaro cuando se prohibió en la Constitución, por fin.
el fin de la arbitrariedad del presidente para designar jueces. ¿Qué es hoy? Un órgano elefantiásico, sombrío y para colmo ineficaz, porque si por lo menos fuera eficaz, bueno, nos bancaríamos las otras dos cosas, ¿no? Ha mejorado un poco la selección de jueces, de eso no cabe duda, ahora por lo menos hay concursos, pero ya sabemos todo lo demás, la entrevista personal, la rosca para las ternas y después el ejecutivo que ahora ya no elige más entre las ternas, agarra la lista complementaria, ¿no? Tremendo. Bueno, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué puede hacer cada uno desde su ámbito? ¿Qué haría Agustín Gordillo? ¿Qué nos diría frente a todo este panorama? Lo que hizo él toda su vida, ¿sí? Pinchar, insistir, testimoniar, poner en evidencia, denunciar. En definitiva, no es la tarea imposible. Entre esas cosas, hace muchos años me invitó a escribir, bueno, un trabajo sobre la legitimación para acceder al control de constitucionalidad, que ustedes saben que la jurisprudencia de la Corte y todos los tribunales federales que la repiten casi irreflexivamente es muy estrecha, está sujeto a criterios muy estrictos, hay que tener una afectación directa, sustancial, inmediata, y eso se lo linkea, ¿no? Se lo asocia con la separación de los poderes. Cosa que en la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte de los Estados Unidos, hay jueces que dicen, no, pero esto es una ficción, es un dogma, diría Gordillo. Es un dogma. Digamos, ¿qué relación hay entre una cosa y la otra? Eso no ha logrado explicarse todavía suficientemente y recién también hace un rato se lo mencionaba Alejandro Carrió, mencionaba a Beltrán Gambier, también un gran impulsor de la legitimación amplia, de la legitimación del ciudadano a accionar en procura del cumplimiento de la legalidad objetiva, por lo menos de la legalidad objetiva que tiene que ver con los elementos mínimos y básicos del sistema republicano. Adelina decía recién, bueno, si tuviese que definir a Agustín Gordillo, diría un repúblico, no lo había escuchado nunca, me encantó. Adhiero, por supuesto, y creo que frente a todo este estado calamitoso de cosas que no hace más que condicionar el desarrollo, nuestro desarrollo económico y social, hay esto también se lo escuché decir a Agustín, hay una correlación directa entre las instituciones, la juridicidad, en un país y su grado de desarrollo económico y social. Y esto está probado en un montón de estudios, de investigaciones, de estadísticas. Hay mucha prueba en ese expediente, ¿sí? diría Agustín. Mientras esto siga así, no vamos a lograr despegar, lamentablemente, por más que haya equilibrio fiscal, que por otra parte es algo que está establecido en una ley del año 1999, que se la llama convertibilidad fiscal, que establece eso, que los presupuestos deben establecer un resultado fiscal equilibrado. ¿Y qué es lo que ocurre? Todos los años las leyes de presupuesto dicen, bueno, por esta vez queda suspendida la vigencia de la ley, por esta vez queda suspendida la vigencia de la ley, y así tenemos en la práctica prácticamente la derogación de aquello que todavía sigue vigente. Bueno, para terminar, bueno, gracias Mario nuevamente y bueno, gracias infinitas Agustín por este legado, por este ánimo, por este espíritu crítico y ojalá que nos ilumines para que contribuyamos a que esto mejore. Gracias.